Buenos días, muchísimas gracias a Villanueva de la Serena por la invitación, a la Fundación ADADE y a la Banca Puello por haber organizado esta sesión en la que, a ver si brevemente yo les puedo trasladar la perspectiva negativa de la cosa. El compliance normalmente es todo lo contrario, es prevención, pero desgraciadamente hay alguien que no previene y al final acaba cayendo en el juego de los tribunales, y un poco pues eso es lo que les quiero explicar en estos 45 minutos que tengo. Navidades, Nochebuena del año 2010. Era tan seguro que la empresa no puede delinquir que lo decíamos en latín, aquello de societas delinquere non potest. Ya saben, además tienen aquí a la Mérida, que les voy a contar, que cuando una cosa es inmutable e incambiable se ponía en latín y se ponía en el friso de los edificios para saber cosas que no iban a cambiar nunca en el tiempo. Y sin embargo, día de Navidad de diciembre de 2010 nos levantamos, un poco chispas por el champán de la noche anterior, con que de repente, y porque le dio la gana y porque quiso, como el Marqués del Viso, el legislador decide de la noche a la mañana que de repente las societas sí que puede delinquir. La persona jurídica de repente puede ser sujeto responsable del derecho penal porque lo decide el legislador, que para eso es el que manda en el Parlamento. Dirán ustedes, ¿y qué societas es la que puede delinquir? Porque hasta ahora, hasta 2010, estábamos acostumbrados que los únicos que podían tener problemas penales eran los seres humanos, que para eso tienen piernas, manos, cabeza y se les puede privar de libertad. Pero una ficción legal, una entelequia que tiene personalidad jurídica porque el legislador quiere cuál es una persona jurídica a la que no se le puede meter en la cárcel, por lo tanto, ¿cómo es posible que pueda tener responsabilidad penal? Y fue muy complicado incluso para nosotros, que estábamos acostumbrados a que todo el fundamento del derecho penal basculaba sobre el ser humano y sobre la libertad. Y de repente nos dicen, no, además de juzgar a seres humanos y poner penas de cárcel, ahora ya podéis juzgar, porque yo lo he decidido, desde diciembre de 2010, también a corporaciones, y ya veremos ahora qué sanciones se les pueden poner. Por lo tanto, primera cuestión, a partir de que el legislador lo decide, lo podíamos criticar, a unos nos gustaba más, a otros menos. Yo ahora les contaré alguna cosa por la que le veo algún elemento práctico e importante y por lo tanto diferente, y me parece bien que responda a la persona jurídica. Pero en 2010, cuando esto surgió, nos planteamos una serie de preguntas que son las que quiero yo resolver rápidamente. La primera: ¿qué persona jurídica responde ante los jueces penales? Cualquier persona jurídica, todas las personas jurídicas, en principio responden, como el concepto de persona jurídica, tanto las sociedades mercantiles, es decir, aquellas que es muy legítimo, pues persiguen normalmente el ánimo de lucro en todos sus formatos, desde las sociedades de capital, sociedad anónima, sociedad limitada, etcétera, hasta las otras sociedades que también buscan el lucro, también giran en el comercio, pero tienen otra serie de peculiaridades, por ejemplo las cooperativas, por ejemplo ya hemos tenido alguna condena de alguna cofradía y otros formatos societarios mercantiles. Pero también, y en segundo lugar es importante decirlo, porque yo creo que no hay tanta conciencia como con las sociedades de carácter mercantil, también las sociedades de carácter civil, porque por lo tanto pueden responder penalmente tanto las fundaciones como las sociedades, las asociaciones civiles, las que no persiguen un ánimo de lucro, pero sin embargo, como muchas veces también giran en el mercado o porque se meten en líos. No todos los delitos que puede cometer la empresa son económicos. Vamos a ver que hay delitos que no tienen nada que ver con la economía, pues también pueden ser responsables. Y por ejemplo, ahora les leeré una serie de titulares, pero hace poco en Coruña se hizo un juicio contra la Fundación Camilo José Cela, porque se le imputaba, que luego la han absuelto, a la directiva de la Fundación, que se había quedado con dinero de la Fundación. Por lo tanto, no es una cuestión solo de empresas, aunque yo hablaré mayoritariamente a lo largo de la exposición de empresas, sino también de sociedades de carácter civil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dicho por pasiva, ¿y hay alguna persona jurídica que esté excluida de la responsabilidad penal? Y les tendré que decir que sí, que hay una. El que hace la ley hace la trampa, o dicho de una forma, el perro muerde pero no muerde a perro. La única gran persona jurídica que no responde penalmente, porque el artículo 31 quinquies del Código Penal así lo establece, es el Estado. Por lo tanto, aunque el Estado, en su triple formato de ministerios, política nacional, comunidades autónomas, consejerías
provincias o ayuntamientos y diputaciones pueden en abstracto cometer delitos, aunque los cometan no son perseguibles. Es decir, perro no muerde a perro, es una metáfora. El que hace la ley no la hace para ponerse sanciones a sí misma y por lo tanto es la gran persona jurídica que está excluida de responsabilidad criminal. Con una excepción. Como siempre en derecho, el derecho parece fácil porque enunciamos el principio general, pero luego, claro, el mejor jurista es el que se sabe no solo los principios generales, sino también la excepción a la excepción. Bueno, pues la excepción a la excepción son las personas o las sociedades mercantiles públicas que, aunque son administración, sin embargo, pueden responder penalmente. Y de hecho yo he llevado investigaciones pues, contra la empresa pública Aquamed, contra la empresa pública Canal Isabel II, y en estos momentos hay un caso muy conocido en la Audiencia Nacional en el que está investigada una empresa pública exportadora de armas que es Defex, ¿no? Por lo tanto, a partir del año 2015, en que se reformó por primera vez esto de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de las dos reformas importantes que ha habido, las empresas públicas también pueden responder penalmente, solo que perro no muerde a perro. Cuando perro muerde a perro, le muerde poco. Es decir, de todas las sanciones que establece el Código Penal para las empresas, para las sociedades civiles que delinquen, solo le pone 2, la multa y la intervención judicial, no otras 5 más que son muy peligrosas, que son más dolorosas para las empresas, de las que les pasaré a hablar luego a continuación. Y la última cuestión respecto de los sujetos, que es importante porque esto es complejo, es que hay una cosa por ahí que son, digamos, entes sin personalidad jurídica que también responden penalmente. Son lo que podríamos llamar las pseudo o las falsopersonas jurídicas, es decir, entidades que tratan de constituirse pero que les falta algún requisito y que no acaban obteniendo la personalidad jurídica, o patrimonios que giran en el mercado pero no ganan personalidad jurídica. Conocen ustedes ejemplos perfectamente, su comunidad de propietarios. Si tienen ustedes la suerte de heredar a un padre mientras liquidan o no ese patrimonio, la herencia yacente también es una comunidad de bienes, y sobre todo, muy importante en tema de blanqueo de capitales, los fondos de inversión, artículo 3 de la Ley de Inversiones Colectivas, que dicen que los fondos son patrimonios sin personalidad jurídica. Bien, exactamente lo que hacemos en el Código Penal es predicar de estos entes sin personalidad jurídica la misma responsabilidad penal que de los entes que la tienen, que las empresas, que las sociedades, solo que hay una sanción que no se las puede imponer, y es: como nunca tuviste personalidad jurídica, el sistema no te puede disolver, porque es que nunca ganaste la personalidad jurídica y por lo tanto no te puedo sancionar quitándote algo que nunca obtuviste. Lo demás, artículo 129 del Código Penal, los entes sin personalidad jurídica, que tienen su cierta implicación en estos casos que les digo, especialmente los fondos en delitos de blanqueo de capitales, pueden responder penalmente, solo que por la vía del artículo 129. Bien, respondida esta primera pregunta de quién puede ser responsable penal, la segunda pregunta es ¿y por qué delitos? Porque el legislador podía haber dicho: a partir de Navidades de 2010 las empresas pueden responder penalmente, por ejemplo, como han hecho en Francia o en Suiza, por todo el Código Penal. ¿La empresa puede abortar? ¿La empresa puede violar? ¿La empresa puede matar? Pues no hace falta. Ya veremos que en derecho penal existen otras cosas, como son las formas de participación, y ahora, cuando han metido en marzo de 2019 el delito de malversación de caudales públicas, esa era la pregunta que me hacía la gente: ¿cómo puede una empresa que es privada malversar caudales que no son privados sino que son públicos? Pues porque hay fórmulas de cooperación, complicidad, cooperación necesaria, etcétera, etcétera, en las que, aunque tú seas una empresa privada, gestionas dineros públicos y por lo tanto puedes quedártelos, y si te apropias de un dinero que tiene naturaleza pública estás cometiendo un delito de malversación. Bien, pues el legislador optó por no tipificar, a diferencia de Francia, de Suiza, o hay países que no tienen responsabilidad penal de la persona jurídica, sin ir más lejos, Alemania. O hay países como Italia, en que, aunque hay responsabilidad de las empresas y hay sanciones que aplican los jueces penales, sin embargo tienen naturaleza administrativa. Aquí no. Aquí hemos optado porque haya una responsabilidad penal de la persona jurídica, pero no puede cometer, por decirlo de alguna forma, la empresa todos los 600 y pico delitos que están en el Código Penal,
sino solo y exclusivamente ahora, esto ha sufrido cambios en las 3 reformas, 27 categorías de delitos. No delitos, sino categorías. Por ejemplo, cuando hable de los delitos contra la hacienda pública, también están ahí los fraudes de subvenciones, también están ahí los delitos contra la seguridad social. Es decir, me refiero a 27 categorías diferenciadas de delitos en el Código Penal, que les voy a decir cuáles son rápidamente para que entiendan, porque esto es importante a la hora de los planes de prevención de delitos, a la hora de la realización del mapeo de riesgos, para ver cuáles son los riesgos más vinculados a cada una de las actividades de los sectores productivos de las empresas concretas implicadas. Fíjense, empiezo. Artículo, bueno, no voy a decir los artículos, me creen, y si no, alguno quiere el artículo, se lo digo. El tráfico, el primer delito que pueden cometer empresas, tráfico ilegal de órganos. ¿Cuántas empresas conocemos por ahí que fin social me dedico a traficar ilegalmente con órganos? Enormemente, ¿no? La trata de seres humanos, pues también abres el balcón de casa, miras abajo y mira, 6 empresas de las 7 que veo se dedican seguramente a traficar con seres humanos. Prostitución, corrupción de menores y pornografía infantil, pues también hay muchas empresas que sabemos todos que pone fin social, corromper a los críos, fastidiarles y rolar su pornografía infantil. El siguiente, delito de descubrimiento y revelación de secretos. Esto sí que es importante, espiar. Lo llamamos descubrimiento y revelación de secretos, pero en castellano puro debería ser espiar, y a todos les suena. Pues hombre, ha habido algún banco que ha contratado los servicios de algún detective para espiar a ese cliente que dice que es insolvente, pero que yo sé que tiene algo de solvencia, y como no lo puedo saber por lo limpio, pues lo consigo por lo sucio, ¿no? Y me involucro en actividades criminales para descubrir información, ahora que vivimos en una sociedad tecnologizada en que todos los secretos están metidos en una máquina, no en un cajón, y por lo tanto se usan técnicas de estas para obtener información. Estafa, frustración de la ejecución, el famoso alzamiento de bienes, como fastidiarle al que le debo y ocultar bienes para que cuando me reclame pues no aparezcan los bienes que he puesto a nombre de mi hija pequeña, para que no sepan que son realmente míos. Las insolvencias punibles, antiguos delitos concursales, que va a haber 5 de estas categorías delictivas se pueden cometer por imprudencia. La insolvencia punible es un delito que también la empresa puede cometer sin queriendo, es decir, por imprudencia. Los daños informáticos en su modalidad de borrarle datos o hacerle inaccesibles, por lo tanto ataques a datos y a sistemas de la información con el cracking, ataques de denegación de servicio, etc. Delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial, contra el mercado y los consumidores. Aquí está siendo corriente pues el delito de corrupción entre particulares. Es decir, oye, receta de lo mío, oye, vende de lo mío y te doy una ventajilla para que los demás que no se enteren, para que lo mío salga, que necesito conseguir bonus este fin de semana o este fin de mes porque tengo que llevar dinero a casa, ¿no? O los delitos de alteración de precios, información privilegiada, etcétera, etcétera. El blanqueo de capitales, segundo de los 27 que permite la modalidad comisiva culposa por imprudencia. Financiación ilegal de partidos políticos, delito contra la hacienda pública y la seguridad social, que incluye el fraude fiscal, pero también los fraudes de subvenciones cuando vienen esas ayudas de la Unión Europea, etcétera, etcétera, por unas cantidades, por cierto, más bajas que las que exigimos en España a los ciudadanos españoles, del tope de los 120.000 en materia de defraudación de subvenciones. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que cuántas empresas conocemos. Fin social, cometer delitos contra los ciudadanos extranjeros. No sé si muchas, pero vas por ahí, esta empresa de plásticos, esta empresa agrícola, de repente tiene contratados el 100% de la plantilla, un 80% de personas que no tienen papeles, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también, si eso lo hace conscientemente la empresa, se puede meter en problemas vinculados a estos delitos. Delitos contra la ordenación del territorio, o sea, los típicos delitos urbanísticos. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, el típico delito ecológico. Además, en cualquier modalidad, no solamente cabe la modalidad imprudente, sino que fíjense 2 casos muy concretos que les quiero contar rápidamente. Ayer leía en el periódico que el juez de Vinaroz, Castellón, abre un procedimiento contra la empresa que instauró la prospectora de petróleo de Castor en el mar Mediterráneo por un delito de prevaricación ecológica. O, precioso el caso, primero que conozco, pero muy interesante, una serie de veraneantes que iban a Murcia en una localidad que se llama Mazarrón, no Mazagón el de Huelva, sino Mazarrón, pues no podían dormir en verano, puesto que abres las ventanas para que entre un poco de aire, por el ruido de un hotel. Y el abogado, en vez de ir por
civil o por administrativo, fue por penal. Le imputó un delito de ruido ecológico porque la medición de los decibelios era muy superior a la tolerada por la normativa administrativa, y por fin la Audiencia Provincial, por hacérselo rápido, de Murcia, condena al hotel no solo a una pena de multa, sino, como vamos a ver, también a una pena de que deje de meter ruido. Una maravilla utilizar el penal para que los veraneantes puedan vivir y no tener que soportar una serie de medidas. Ahora vamos a ver las penas que se le pueden poner a la empresa. Y ahora vas allí por Mazarrón y la única zona aburrida que hay es la de ese hotel porque no puede meter ruido, porque tiene una orden judicial de no poder meter ruido. Riesgos catastróficos, riesgos causados por explosivos detergentes. A ustedes les sonará, pues a esto debe ser en las minas, ¿no? Todas las cantidad de empresas que tenemos en el Mediterráneo que se dedican a esto de los petardos, las fallas, los fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Delito de daños en la salud pública alimentaria. Quiere decirse que todo el sector agropecuario, farmacéutico, sanitario, pues el ejemplo de Magrudis. Es decir, si usted está vendiendo veneno con formato de carne mechada y está causando el aborto a ciertas mujeres, está matando a gente que tiene ciertas enfermedades, está, por lo tanto, cometiendo un delito contra la salud de los demás. Si lo hace la empresa conscientemente, como vamos a ver con los requisitos que ahora les diré, no solo responde el directivo que lo está haciendo, sino también la empresa. Y ahora veremos cada una cómo responde. Delitos de tráfico de drogas, que, como les digo, abres el balcón y hay 7 empresas debajo de casa. Fin social, traficar con drogas. Que se lo digo en plan irónico, porque dirán ustedes, no puede haber empresas que tengan como fin social el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas, pero a verlas haylas, como las meigas en Andalucía. Y, por ejemplo, el primer asunto que llegó al Tribunal Supremo fue una condena que instruí yo cuando estaba de juez instructor en la Audiencia Nacional contra una empresa supuestamente constructora, y efectivamente había construido algún kilómetro del AVE, algún kilómetro de alguna nacional, pero que entre col y col de lo que sacaba dinero era de traer excavadoras de Venezuela llenas de cocaína. Y por lo tanto, claro que no lo van a poner en los fines sociales, pero si lo hacen, no solo responderán penalmente quienes trafiquen con droga con pies y manos, como los seres humanos, sino también las empresas que se utilicen para hacerlo. Falsificación de moneda y efectos timbrados, falsificación de tarjetas, cheques de viajes. El cohecho, que yo siempre digo, el Código Penal lo tenía que hacer alguien de pueblo, porque tú le dices al ciudadano el cohecho y no lo entiende, pero le dices a alguien corromper o pagar mordidas o hacer corrupción y eso lo entienden, que es el cohecho. Hay mucha gente, muchas empresas que para conseguir un contrato le untan al funcionario de turno para que, aunque no cumpla las mejores condiciones, se lo adjudiquen a él y no a otro de la competencia. Bien, pues conseguir contratos de esta manera es un delito que ahora ya no solo va a llevarle a la cárcel al que corrompa, sino también a la empresa en cuyo nombre y beneficio se realice el acto de cohecho. El delito de tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, los delitos de odio. Ya hemos tenido una empresa editorial en Barcelona que tenía una editorial especializada en negar el Holocausto y los crímenes contra la humanidad. Bueno, pues ya no solo responde el autor que inocule odio para conseguir que determinados colectivos aparezcan como diables, sino también la propia empresa que se dedique a expandir esto. El terrorismo, que ha pasado en la reforma de marzo de este año, de solo incriminar la financiación del terrorismo, que podía ser solamente imprudente, a tipificar como delito comisible por empresa todo el terrorismo. Que me dirán ustedes, bueno, ¿y cómo puede una empresa cometer un atentado con bomba en una ciudad por ahí? Pues cooperando con financiación, pero también con ayuda, con logística o con actuaciones que permitan la adquisición del explosivo o la imposición del mismo. Por lo tanto, también cabe todo el elenco de los delitos terroristas como comisiones por persona jurídica. Y luego, fuera de carta, fuera de menú, hoy tenemos chipirones en su salsa. Es decir, que fuera del Código Penal hay una 27ª categoría de delitos que también puede cometer la empresa que no están en el Código Penal. El Código Penal, para los que no sean expertos, es una especie de catecismo donde tenemos los pecados más graves que puede cometer un ciudadano y la penitencia que tiene que hacer si le sorprenden cometiéndolo. Pues hay algún pequeño adenda al catecismo, que son estas leyes penales especiales, una de las cuales tiene mucho que ver con el mundo de la persecución de los intereses económicos del Estado, que es la Ley Penal de Ley Orgánica 6 de 2011, 30 de junio, de represión del contrabando, que es un delito contra la hacienda
hacienda pública un poco especial, ¿no? Oye, si intentas, como le ha pasado al hijo de Botín, sacar un Picasso de España, tienes que tener permiso, porque Picasso es un autor que está protegido y si lo quieres sacar al extranjero tienes que tener un permiso de España y si no, cometes un delito de contrabando. O si quieres sacar determinados productos o meter determinados productos sin pagar aranceles, pues puedes cometer, depende de las cantidades, delito de contrabando. Y ahora les diré, una vez dicho los delitos, la estadística que tengo, la última estadística que conseguí ayer, para que vean que esto no es bla bla bla, sino que está llegando. O primero, si no, les leo titulares de periódicos. El fiscal pide 16 meses de cárcel al Consejo de SNIACE por un vertido en el río Saja, una empresa de Santander que, como está contaminando un río, pues se va a ver sentada en un banquillo. No solo el que haya vertido, y en estos casos nos suele ocurrir, ¿quién es el que ha vertido elementos contaminantes en un río? No lo sabemos, lo ha hecho por la noche a escondidas y no le hemos podido pillar, pero sí que sabemos que sale de tal empresa, por lo tanto no podemos sentar en el banquillo a la persona que lo ha hecho con pies y manos, pero sí a la empresa en cuyo nombre y beneficio se ha hecho, y por lo tanto ahora se permite persecuciones penales que hasta esta introducción de la responsabilidad penal de la empresa no se podían hacer. La audiencia retira la imputación del Banco Santander por adquirir el Banco Popular. La Guardia Civil acusa a ACS, una empresa constructora, de pagar mordidas a Convergencia, un partido político. BBVA reconoce en Estados Unidos el daño reputacional por el caso Villarejo, espionaje de clientes. Como les decía antes, Marina Castaño ante el juez por presunta malversación. Este caso lo fotocopié, me pareció importante, porque aquí no es una empresa, es una fundación. La Fundación Camilo José Cela, cuyos capitales pues decían, a esta mujer al final la absolvieron, pero decían que esta mujer se los había metido en el bolsillo. La Audiencia Nacional investiga a OHL, otra constructora, por el pago de comisiones a partidos políticos. Fíjense, decían, debajo de mi casa hay 7 empresas que se dedican al tráfico de órganos. Pues fíjense, reabren el caso a Vidal ante nuevos indicios de ilegalidad del trasplante. Es decir, un equipo de fútbol, el Barça Club de Fútbol, le adquiere un riñón a un futbolista que tenía cáncer y el problema es ¿y cómo lo adquirió? Porque, claro, no hay gente en lista de espera y ¿por qué le ha llegado el riñón al señor Vidal cuando resulta que a X persona que está en lista de espera no le llega? Si has conseguido tu corporación, en este caso era un equipo de fútbol, pero podía ser una empresa, que el riñón te llegue de aquella forma, pues puede llegar a ser delictivo. Eso se está juzgando en Barcelona. El juez procesa a Defex, que les decía que es una empresa española. Claro, si tú, empresa, le llamas a alguien en Angola y le dices, oye, te vendo 800 metralletas y 400 misiles, ¿quién es esta empresa? Pero si te llama una empresa pública que se llama Defex, que tiene la idea de ayudar a las empresas que fabrican armamento en España a poderlas vender en el extranjero, pues se produce ya una cercanía en esa contratación. El juez procesa a esa empresa pública, esto es un ejemplo de empresa pública, como les he dicho, por comisiones millonarias en la venta de armas en Camerún. Más casos. Un cártel de empresas daba dinero a Convergencia Democrática de Cataluña a cambio de obras. El fiscal propone que Alemania juzgue el Dieselgate español, es decir, contra una empresa constructora de coches que se llama Volkswagen. El juez busca en 15 países sobornos de una trama que vendió armas a Riad. La Fundación Fundación Política, recibió 2,74 millones de grandes empresas. No se las leo porque están todas. Más de fútbol. El juez ve indicios para juzgar a 10 exdirectivos y exempleados del Osasuna Club de Fútbol por delitos contra la Hacienda Foral. Dejar de pagar impuestos también. Los equipos de fútbol pues pueden cometer delitos. Condenada a una empresa por acoso sexual a una empleada. Esto no es compliance penal, es compliance marginal al margen del cumplimiento normativo penal. La policía investiga actos de corrupción en la UEFA, nuevamente el fútbol. Bertomeu, parece que hoy estoy contra el Barça, irá a juicio por estafa en el fichaje de Neymar, un fondo que tenía el fichaje del futbolista a su favor, ve cómo supuestamente el Barça se hace con los servicios de un futbolista que ahora está en otro equipo de fútbol, pero dejando de pagar a Hacienda una cantidad importante, pero también dejándole de pagar al fondo, que por cada traspaso exige un porcentaje, parte de ese porcentaje. Un tribunal dividido salva a Ordóñez del juicio por Bankia, pero al que no le salvó fue a Deloitte, a la empresa auditora de Bankia, de caso que está subyúdice, la sentencia está por poner,
de un presunto fraude de inversiones. La Fiscalía investiga un presunto desvío de dinero público del PDCAT. El amaño de partidos por apuestas llega a primera, precioso. Yo todo por la prensa, todo lo que estoy diciendo es por la prensa, no por conocimiento propio. Lo que he leído sobre el amaño del partido Zaragoza-Levante, que llevó al Depor a segunda división y dejó a Zaragoza en primero, precioso cómo se ha hecho esa investigación. Un entramado de empresas desviaba fondos donados para el cáncer infantil en Zaragoza. Pensábamos que le estábamos dando dinero para que sacaran del cáncer a niños y resulta que se los estaba quedando la empresa diciendo muchas gracias por el donativo, esto no va a ir a los niños, esto no va a ir a salvar del cáncer, esto va a ir a mi bolsillo. Estafas, hay muchísimas estafas por ahí. Y el caso último, para mí muy significativo en el mundo agropecuario, las escuchas telefónicas del caso Magrudis, los que vendían la carne, pues 2 puntos, no sabía que la juez tenía puestas escuchas telefónicas y le dice, el que salió, que yo le vi al directivo de Magrudis diciendo tenemos todas las ISOs, cumplíamos perfectamente toda la normativa de compliance, por lo tanto estoy muy tranquilo. Pero claro, lo que no sabía es que la juez había puesto escuchas y le había grabado, por ejemplo, diciendo a la próxima vamos al talego. Pues igual no es a la próxima, igual es a la primera, van al talego. Magrudis sabía en febrero que su carne mechada estaba contaminada y no obstante lo cual hizo abortar a varias mujeres o llevó hasta la muerte a varias personas que tenían enfermedades previas, pero que la carne mechada podrida les llevó hacia la muerte con la intoxicación por listeria, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, fíjense, y tengo aquí la estadística, como les decía, de las 51 primeras sentencias que ha habido entre el 15 y el 19, estamos en 2019, 51 sentencias de audiencias provinciales. El delito estrella, por supuesto, lo que más cometen nuestras empresas. Somos un país de pymes. España es el 4º país que tiene las empresas más pequeñas de Europa. Primero estaba Grecia, Portugal, Italia y España. Lo cual, y además muchas de esas pequeñas empresas españolas son familiares. Es decir, que está Jorge, Luis y Pedro, que los 3 son hermanos, etcétera, etcétera. Por eso verán en la tipología de estos 27 categorías de delitos cuáles son los que llegan a los tribunales en estos 4 años y por eso se explicarán por qué estos y no otros delitos. Pero el delito estrella, la mitad de las imputaciones, 23, son delitos contra la hacienda pública, 2 de ellos contra la seguridad social. 9 casos de estafa, ojo, y de estafar es engañar. Engañar preconcebidamente, no incumplir contratos civiles porque ya sabes que no vas a cumplir nada porque estás engañando. Y en ellos hay 3 casos de estafa procesal. Si engañar está mal, engañarle a un juez, pues fíjense lo feo que es, y ya hay 3 empresas condenadas por esto. 3 casos de blanqueo de capitales, 2 de tráfico de drogas. Dirán, pero ¿cómo puede ser que una empresa Pues fíjense, yo llevé una investigación aquí al lado, en Mercasevilla, en que una empresa que realmente provisionaba el mercado de verdura, pues entre verdura y verdura bajaba el camioncito, cisterna o refrigerador a Marruecos y también traía hachís. Y por lo tanto hay empresas que le pegan a la doble actividad y lo que tenemos que hacer con el compliance es evitar que la gente se dedique en nombre de una empresa a cometer infracciones criminales. Delitos ecológicos, 3. Contrabando, 3. Especialmente recuerdo un caso llamativo porque fue un error del juez que condenó a una empresa por vender tabaco sin haber pagado los aranceles oportunos antes de que hubiera entrado en vigor la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, hay jueces que nos adelantamos al Código Penal, lo que está muy feo porque saben ustedes que no se puede hacer una aplicación retroactiva del derecho penal desfavorable. Pero es un ejemplo que les pongo como curiosidad de estas sentencias. Delito urbanístico 1 y cuidado con la insolvencia punible. 5 casos de los 50 fueron insolvencias punibles, 2 de los cuales eran alzamiento de bienes. La siguiente cuestión que tendrán muy importante en la cabeza, con razón, es, vale, me dice usted que a partir de 2010 la empresa puede responder. Bueno, ya me ha dicho que es algo más allá de la empresa, sino que son las personas jurídicas. Me ha dicho por qué delitos pueden responder, pero ¿y qué sanciones se le pueden poner a una corporeidad que no tiene pies, que no tiene manos, que no tiene cabeza, que es absurdo decir que vas a meter en la cárcel al Banco Sabadell o al Corte Inglés porque no se les puede meter en la cárcel? Por lo tanto, las sanciones que anida el Código Penal a la empresa infractora, ¿cuáles son? Bien, pues a ver cómo se lo explico. Realmente es una, la sanción obligatoria, y luego hay otras 6, las interdictivas, que no son obligatorias, son potestativas y que por lo tanto pues dependerá de muchas cosas que se apliquen, como les voy a explicar. La sanción normal
es la de multa. Es decir, si haces trampas para quedarte con un sector del mercado, si haces trampas para echar de la competencia a los que no las pueden hacer o no las quieren hacer, para que tú vayas monopolizando parte del mercado, o si cometes delitos, pues lo que te tienen que hacer es quitarte réditos a través de la pena de multa. Pena de multa cuyas cantidades son superiores a las penas de multas que se pueden poner por los jueces penales a los seres humanos. Aquí la multa mínima puede ir de 30 euros al día y la máxima 5.000 euros al día. Son multas muy considerables, mucho menos importantes que las multas que mete la Administración, pero con muchísimas más garantías porque las pone un juez, pero que también son importantes, que no pueden convertirse obviamente en responsabilidad civil subsidiaria, porque no podemos subsidiariamente por impago hacer nada parecido a lo que podemos hacer con los seres humanos que no pagan las multas. Bien, pero además, y como les digo, el propio artículo 33.7 del Código Penal permite al juez aplicar otras 6 sanciones interdictivas mucho más graves que la mera multa. Porque hay veces que hay empresas que hacen cálculos y dicen, me arriesgo, y si me pillan pago la multa y se acabó. No, pues que además te pueden poner cualquiera de las siguientes 6 sanciones interdictivas que también anuda a la responsabilidad de la empresa el Código Penal. La primera es la disolución. Fíjense, en un país en que no cabe la pena de muerte, sí que cabe la pena de muerte a la empresa, porque que un juez te disuelva es que tu empresa muere. Las sanciones, oiga, le disuelvo Corte Inglés, luego el Corte Inglés ya no gira en el mercado por una decisión judicial. Imagínense un juez del Real Madrid disolviendo el Barça Club de Fútbol. Pues se puede. O un partido político, aunque haya gente que esté opinando que no, obviamente se puede disolver un partido político porque cometa algún tipo de delitos. Es decir, el estándar ético puede estar hasta ese nivel. Esta es una pena muy peligrosa. Yo recuerdo en el primer caso ese que les he contado de las excavadoras que traían cocaína de Venezuela, la empresa tenía 101 trabajadores y la Audiencia Nacional condenó a esa empresa a su disolución, y el Tribunal Supremo en casación le revocó la sentencia de la Audiencia Nacional diciéndole, hombre, hay 101 trabajadores, intenta que los trabajadores no sufran las consecuencias de la mala gestión de su empresario o del administrador de la propia empresa, y por lo tanto le dijo que para que un juez pueda poner la pena de disolución, que es muy drástica, tiene que ser por una cuestión absolutamente muy excepcional. Entonces, en mi caso, yo aconsejo que esta pena se use para las llamadas empresas instrumentales, que, como dice el artículo 66 bis del Código Penal, son aquellas en que la actividad ilegal es mucho más grande que la actividad legal. En el caso de aquella empresa, que ya lo puedo decir porque está condenada, que era la empresa Traspinelo Construcciones SL, realmente, aunque había ciento y pico trabajadores, realmente la actividad ilícita era enormemente mayor que la actividad lícita. Es decir, hay empresas que usan la cobertura. Oiga, soy una empresa constructora, mire, estoy construyendo kilómetros de AVE, sí, pero eso es la cobertura para poder traer droga, que es lo que a usted realmente le interesa y lo único en lo que se afana. En esos casos, yo creo que la pena de disolución cabría. Se nos plantea un problema con las empresas concursadas. España es un país de pymes y España es un país en el que la vida media de las empresas, por eso enhorabuena a las que tienen 4 generaciones como Banca Puella, como me ha contado su presidente, que es para quitarse el sombrero de orgullo en estas empresas españolas, pero la realidad estadística es muy fría. En España se cierran de promedio las empresas a los 5 años de haberse constituido. España es un país en que todo el mundo emprende, pero no permanece, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una empresa se liquida y se disuelve? Ya deja de tener personalidad jurídica y por lo tanto no se la puede juzgar, y se nos plantean enormes problemas con un montón de empresas que cuando delinquen están en el mercado, pero cuando son juzgadas 4 años después ya se han disuelto, y por lo tanto es difícil sentar en el banquillo algo que ya no existe jurídicamente, ¿no? Y además es muy complicado en la aplicación de la ley de sociedades de capital, porque no es lo mismo una empresa disuelta, definitivamente, que una empresa en liquidación, y la jurisprudencia, porque el que tenga algún tipo de interés de la jurisdicción civil ha venido a decir que como hay un crédito a favor del Estado, si existe capital no le deja liquidar la empresa hasta que no se dirima si efectivamente se le pone o no responsabilidad penal
que es traducible en una multa. Por lo tanto, esto es complejo y hay que distinguir entre disolución y liquidación de las propias empresas. Esto con las personas humanas no pasa. Se muere Rita Barberá, pues se archiva el asunto. Aquí no. Aquí se muere la empresa, vamos a ver si hay capital y vamos a ver si todavía es posible enjuiciar a alguien a quien la pena principal va a ser una multa. La segunda sanción que el juez te puede poner, además de la multa, es la prohibición de actividades, o tercera, la suspensión. La suspensión es temporal, la prevención es definitiva. Yo recuerdo en un fraude de hidrocarburos de una empresa gallega que se dedicaba a supuestamente comerciar con petróleo, pero también tenía una línea de comercialización, de exportación e importación con teléfonos móviles. Descubrimos que esa segunda línea, la de los teléfonos móviles en una empresa petrolera, era sencillamente para conseguir deducciones fiscales. Y por lo tanto, dijimos, como realmente de los 50 trabajadores que tienes se dedican todos a la venta del petróleo y el que tienes ahí para los móviles es para conseguir defraudaciones tributarias, te suspendemos la actividad de exportar móviles. O tuve un caso precioso, fíjense, esto es como, claro, ¿de qué les voy a hablar yo? De mala gente, es mi trabajo. Este era un ruso, que le llamaban el transparente, en ruso no sé cómo se decía, porque traía a cientos de mujeres de la Rusa blanca. Ese es el día que aprendí yo por qué le llaman trata de blancas. Si yo lo que había tenido en Madrid eran negras, brasileñas, sudamericanas, pero nunca había tenido blancas, y era porque este importaba a chavalitas de 20 y pico años, las traía de Novosibirsk, Siberia, blancas como la leche. Yo no he visto mujeres más blancas en la vida que aquellas, para prostituirlas en nuestros prostíbulos españoles. Y este se dedicaba, es horrorosa la trata de seres humanos porque es como el ganado o algo peor. Se cosifica a la mujer y es asqueroso, pero este lo que hacía era quitarlas de un puticlub y llevarlos a otro, y cobraba por cada transacción que hacía con las pobres prostitutas. Me acuerdo en una de las escuchas telefónicas un detalle: oye, que llega el verano y tenemos los prostíbulos de Ibiza sin chicas. Ah, no te preocupes, las quito de Santander, que hace mucho frío, y las llevo allí. Pero claro, por quitarlas de Santander y por llevártelas a Ibiza, te cobro también una cantidad. Entonces, como no le podíamos coger a este transparente, porque era muy bueno, por el delito de prostitución coactiva, que saben que en España la prostitución no está penada, lo que está penada es la coactiva, pues hicimos lo de Al Capone. Vamos por las perras, que seguramente que por ahí será más fácil. Efectivamente, le pudimos coger al transparente y a la madame de todo esto. Bueno, por hacérselo corto, cuando hicimos la operación de reviente, reventamos la operación en 25 provincias de España y congelamos y confiscamos, para que me entiendan, pusimos medidas cautelares sobre los 25 puticlubs, muchos de los cuales eran, fíjense, si la madame tenía un fiscalista en Zaragoza que le había asesorado muy bien. Le había dicho: como vives de una profesión de alto riesgo, delictivo, pero alto riesgo, todo lo que ganas con la prostitución coactiva de las chicas, inviértelo, pero ponlo a nombre de empresas, para que si algún día te abren alguna investigación penal, tú digas: no tengo nada. Y esta empresa, una empresa es un ser distinto de yo. Yo soy yo y la empresa es la empresa, y tiene su capital y su fin social. Luego, solo si la empresa delinque podrá usted embargarla. Pero como aquí la que he delinquido soy yo, deje en paz a mi empresa, ¿no? Y también, pues muchos de los puticlubs, la cabra tira al monte, invertía en los pisos donde luego se prostituían. Y pues una de las cosas que yo hice rápidamente fue... cuarta sanción que se le puede poner, clausurar locales. Y le clausuré los 25 puticlubs a la organización criminal. Que me acuerdo que luego vino el abogado, como siempre un abogado mucho más listo que yo, y me dijo: señoría, con lo lenta que es la justicia, vamos a tener 25 pedazos locales en capitales, había en Zaragoza, en Madrid, en Burgos, vamos a tenerlos ahí amortizados 6, 7 años hasta que pierda o gane el juicio y tal. Y le digo: ¿qué me propone, abogado? Y dice: pues mire, ¿por qué no los ponemos en alquiler de aquí al día del juicio? Y si pierdo el juicio, pues que se lo lleve el Estado, y si gano el juicio, pues he tenido 5 años alquilados los locales, pero no los hemos tenido amortizados. Y le dije: pues perfecto, por supuesto, perdió el juicio y el Estado se llevó el importe también de los alquileres. Pero, quinta sanción, eso fue una intervención judicial, que yo a mi mujer no le puedo contar cosas. Pero es que ahora soy el dueño de 25 prostíbulos, no te preocupes, que solo es temporalmente, y además para conseguir, pero es que era muy feo. O cuando me veía, cuando llevé la empresa de hidrocarburos, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, me veía a mi mujer ahí hablando de dinero y de petróleo. Me decía: Beloy, ¿qué te pasa?
pasa? Y digo, no, es que cometí el error de poner en el auto de intervención judicial que cualquier operación que superara los 100.000 euros de importe la tendría que autorizar yo. Y claro, en el mundo del hidrocarburo, 100.000 euros es calderilla. Y entonces todos los días, oiga, es que tenemos que vender 7 toneladas de petróleo en el puerto de Franco de Barcelona y nos dan en la bolsa de Suiza a 8 euros el barril. Digo, Dios mío. Y mi mujer, ala, que se enfría la cena, deja de hacer tonterías y ponte a... Claro, no sabía que por las tardes y por las noches me dedicaba a intervenir judicialmente en empresas. Y luego está, muy importante, sexta y última sanción interdictiva, la prohibición de contratar con la administración. El 20% del PIB de muchas empresas, de las empresas españolas, es contratar y venderle cosas a la administración. Es que la administración también compra patatas, es que la administración también compra gasas, algodón, tiritas y aparatos de TAC, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si el juez te sanciona con que durante 5 años no puedes contratar con la administración, pues es una sanción muy importante. Para estas penas interdictivas, 2 cuestiones importantes. Porque a mí me dicen, joder, ¿qué de poder tenéis los jueces que podéis disolver el Partido Popular o podéis disolver el Barça Club de Fútbol? Sí, mucho poder en la ley, pero siempre aplicando la ley. Y la ley nos dice cómo, cuándo y dónde. Y si no, no lo podemos hacer. Por lo tanto, no es el capricho del juez, oye, me caen mal estos del Barça, les quito el club, sino es la ley la que lo puede decir. Y hay un artículo en esto del compliance absolutamente desconocido, artículo 66 bis del Código Penal, ese gran desconocido, que le dice al juez en qué casos puede aplicar estas sanciones interdictivas. Y por eso cuando el Supremo revocó la disolución de la empresa constructora le dijo, hombre, al haber 101 trabajadores en esa empresa y decirte el artículo 66 bis que intentarás sancionar a la empresa sin causar daños colaterales, intenta sancionar a la empresa, pero no sanciones a los trabajadores. Y por lo tanto, si todavía podemos extirpar ese cáncer de la parte delictiva, pero mantener la actividad restante no delictiva, no tiremos al suelo una empresa, sino que quitemos la parte podrida y sigamos con los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, muy importante, ahora que no hay ningún fiscal, ¿hay algún fiscal en la sala? Gracias. Ahora que no hay ningún fiscal, muy importante, los fiscales en todos los juicios en donde no hay otra parte acusadora son los dueños del proceso, porque el juez no puede hacer nada que no le pidan las partes, porque si no el juez sería juez y parte y eso está muy feo. Los jueces respondemos a lo que nos piden las partes. El problema es que muchos juicios, todas esas incoherencias que dicen, ¿está loco este juez? No, es que el que tenía que pedir no le pidió. Y si un fiscal no te pide una sanción, el fiscal no pidió en el juicio del procés ni tentativa de rebelión ni conspiración para la rebelión. Luego el Supremo esas 2 fórmulas las descartó por aplicación del principio acusatorio. Lo que no me piden no lo puedo dar. Por lo tanto, interesa muchas veces en los pleitos que además del fiscal esté allí, en la parte de la acusación, algún otro abogado, el abogado de la acusación, el abogado del Estado, el abogado de la acusación popular, porque entonces el fiscal ya no está tan libre. Y por lo tanto, muchas veces estas penas interdictivas no las va a pedir el fiscal porque le dan igual, pero las puede pedir el abogado de la acusación particular, etcétera, etcétera. Yo en muchos asuntos en los que se veía afectado un sector productivo, se personaban como acusación particular las empresas de la competencia de la que estaba siendo enjuiciada. Y entonces si el fiscal no pedía ciérrela, suspéndala, clausúrela el local, prohíbala contratar con la administración o intervéngala, el abogado de la acusación sí que lo pedía y entonces el juez tenía que bascular entre lo que pedía la acusación y lo que pedía la defensa y podía o no acordarlo. Fíjense, ahora cojo la estadística y ¿qué ha pasado en estas 25 sentencias? Pues nada menos que multa. 2.050 sentencias, fíjense si somos mejores recaudadores que los recaudadores de Hacienda Pública, 51 sentencias, 2.415 millones de euros, que dividido entre 51 da un promedio de 47,5 millones por caso. Dirán, qué barbaridad, ¿no decía usted que las multas penales son una broma comparadas con las administrativas? Lo sigo manteniendo, pero tengan en cuenta que en muchos de estos 51 casos juzgábamos a 10 o a 12 empresas de golpe. O en los delitos contra la Hacienda Pública, ¿qué pasa? Que cuando le pillan a un impagador, no le pillan solo por un ejercicio, sino que penal 5 ejercicios fiscales y entonces le metemos IRPF del 2008, 2009, 2010 y al final salen estos multones, que son multones muy bajitos, pero que en este caso parecen muy altos porque se enjuiciaron a muchas empresas a la vez. Se inhabilitó
para recibir subvenciones y ayudas de la Hacienda Pública, etcétera, etcétera, en 24 casos. En 4 casos se suspendieron de actividades sociales, en 2 se les clausuraron los locales, en 3 casos se disolvió a las empresas y en 1 se le prohibieron realizar ciertas actividades. Y para los abogados que me han dicho que hay alguno, para que vean curiosidades de la línea de defensa, aparte de los clamantes errores que hacemos los jueces, por ejemplo, en muchos casos el juez puso más multa de la que podía. ¿Por qué? Porque, menos multa de la que podía. ¿Por qué? Porque le aplicó la multa a los seres humanos en vez de la multa a las personas jurídicas. Importantísimo. Hubo el caso mejor de todos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en que el juez le condena a la empresa por apropiación indebida, que si me han escuchado bien no es un delito comisible por persona jurídica, y además la disuelve. O sea, perfecto, ¿no? Y aplicó una doctrina para una empresa que no se le podía aplicar y encima le puso la peor de las sanciones que se pueden poner, ¿no? Bien, pues curiosidades. En 2 casos se revocó la sentencia de primera instancia. Eso no quiere decir que los jueces de cada 50 casos en 48 acertemos siempre. En 3 casos se rebajó la multa. Todavía hay esperanza, lo digo porque hay algún abogado de la muerte que puede hacer, pues rebajar la multa. Se aplicó en un caso la atenuante de compliance posterior. Ahora les explicaré lo que es eso. En 5 casos se aplicó la atenuante por reparación del daño. En un caso por confesión, en otro caso por colaboración. En 3 casos se aplicó la figura de la tentativa. En un caso se revocó la figura de la disolución y en un caso se aplicó la atenuante de dilaciones indebidas. Antonio del Moral, el mejor magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha escrito en un libro que vamos a presentar en Madrid la semana que viene sobre esto de los delitos que las empresas pueden cometer. Dice, hombre, la atenuante de dilaciones indebidas, el fundamento que tiene es el sufrimiento que tiene un ser humano que se ve envuelto en un proceso penal y el juez le tiene 15 años ahí al pobre sometido a proceso. Entonces, el fundamento de la atenuante de dilaciones indebidas es el sufrimiento. Y como las empresas no sufren, porque no tienen alma, pues no se debe de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. Yo he escrito un libro en que digo todo lo contrario, porque efectivamente la reputación es el alma y el sufrimiento de la propia empresa, y que tu empresa salga en los periódicos durante 7, 8, 9 años hasta que por fin, al final, salga el juicio, claro que te hace sufrir y por lo tanto claro que es aplicable la atenuante de dilaciones indebidas. Les decía lo de la atenuante del compliance porque, fíjense, entre 2010 y 2015 el compliance no funcionó. Y sin embargo, en 2015 el legislador hizo una reforma del Código Penal y con un pequeño cambio muy importante pasó de decir los planes de compliance o los modelos, ahora les hablaré si quieren un minuto, si no mejor en el debate para no copar todo, los modelos que no planes a los que se refiere el artículo 31 bis, se me ha ido el hilo. ¿De qué estaba hablando yo? De del cambio de 2015, efectivamente. Lo que hizo el legislador es decir, antes de 2010, de 2010 a 2015, si tenías esos modelos, el juez te podía atenuar la sanción, como normalmente la pena es la multa, te podía rebajar la multa, y el cambio importante que empujó hacia la importancia que tiene ahora el compliance es que a partir de 2015 dijo no, mejor. Si ya tienes implementados con eficacia esos modelos de prevención en el seno de tu propia empresa, te voy a premiar con la eximente. Y por lo tanto ese consorcio que forman la persona física que hace la acción, que comete el delito, y la persona jurídica a la que le arrastra en la acción, se divorcia. Y paga el que ha hecho la acción criminal, pero no paga la propia empresa, siempre que podamos demostrarle al juez que efectivamente hemos realizado políticas de prevención delictiva en esos modelos o planes de compliance. Porque la última cosa que les tenía que contar, ¿y cómo delinque un ser humano que no tiene pies, manos, ojos, cabeza, corazón, etcétera? Porque ¿cómo mata a una persona? Pues coge un cuchillo y mata. Matar es muy fácil, la acción es muy rápida, es muy simple. Pero ¿cómo mata una empresa? ¿Cómo estafa una empresa? ¿Cómo contamina una empresa? ¿Cómo comete una insolvencia punible una empresa que no tiene pies, manos, etcétera, etcétera? Y esto es muy complejo, está recogido en el artículo 31 bis punto 1 del Código Penal, pero lo importante es que distingue entre la acción, cuando la acción criminal la hace el directivo, de cuando la hace el empleado. Y mi experiencia, y esto es la reflexión que me llevó a mí y a Beatriz a escribir lo que llamamos la teoría de la X en un libro y en un artículo que después, gracias a Dios, aunque había un sector de la doctrina que decía que eso era sofisticación, el Tribunal Supremo en una sentencia que tengo aquí del año pasado ha admitido la validez de nuestra teoría. Todo surgió
Porque de las 90 investigaciones penales que yo he llevado en la Audiencia Nacional contra 90 empresas, un día me di cuenta que de las 90, en 88, el que había cometido la acción, contaminar, estafar, traficar con órganos, comprar partidos de la Liga, corromper a políticos para que les dieran contratos, en el 98% de los casos el que lo cometía era el directivo. Y solo en un 2% era el trabajador. Claro, uno había leído compliance estadounidense, porque este invento viene de Estados Unidos, porque nunca tuvieron la culpa aquiliana romana que tuvimos nosotros, la culpa in negligendo y la culpa in vigilando, que en España resolvía este problema de otra forma. En Estados Unidos, que no tienen esa tradición romanista que nosotros hemos tenido, nos decían, cuidado con los trabajadores, que son los malos, que son los que suelen cometer las acciones criminales que arrastran a responder a las empresas. Pero mi experiencia en España fue absolutamente toda la contraria. Sí que es verdad que hay algún caso en que el trabajador despendolado, como nadie le controla, como nadie le supervisa, como nadie le vigila, se cree que la empresa es suya y la lía y te hace cosas que no debe, sin permiso del directivo, y al final arrastra que responda la empresa. Pero lo normal es el otro supuesto, es el del 31 bis 1, letra A del Código Penal, que dice que la empresa comete la acción criminal, contaminar, estafar, etcétera, si su directivo hace la acción en nombre y para beneficiar directa o indirectamente a la empresa. Así de fácil. Imagínense, yo soy el presidente del Corte Inglés, reservo una mesa en un restaurante para comer 6 personas. Y después de comer, cogemos todos y cuando no nos ven, hacemos un simpa y nos vamos sin pagar. ¿Vale? Delito de estafa. La estafa es una de las categorías delictivas que pueden cometer las empresas, hemos dicho. Entonces la pregunta es, en ese caso, además de meterle en prisión al que estafó con más manos y pies, que es el que dijo que iba a pagar por esa comida y se marchó sin pagar, es decir, el presidente de esa corporación, ¿también arrastra la responsabilidad penal de su empresa? Pues vamos a verlo. Lo hizo en nombre de la empresa, la reserva en el hotel o en el restaurante, y lo hizo para una comida de empresa en donde negociaron contratos y cosas así, en cuyo caso, si es, la respuesta es sí, ha cometido la estafa no solo la persona jurídica, física, presidente de esa corporación, sino también su empresa, porque se entiende que lo hizo en su nombre y su beneficio. Pero fíjense el mismo caso. Si el presidente de esa corporación reservó la mesa como ciudadano particular para celebrar no una comida de empresa, sino una comida particular, un bautizo de un hijo, pues lo hizo para su fin privado, pero no lo hizo ni en nombre de la empresa ni para beneficiarla, en cuyo caso él responderá como estafa, pero a la empresa no se la procesará. Este es el caso más normal, porque el otro caso, en el caso de que la acción criminal la haga el subordinado, el Código Penal no exige 2, sino 4 condiciones. Que lo haga en nombre de la empresa, para beneficiar directa e indirectamente a la empresa, en el ejercicio de sus funciones societarias y porque su directivo no le haya supervisado, vigilado o controlado gravemente en sus funciones. Les pongo un ejemplo. Visitadora médica de Farmax de Cádiz, que dice, hombre, mira, ya sé cómo voy a cobrar muchos bonus a final de año. Voy a ir a hablar con los 7 ginecólogos que hay aquí en los hospitales de Cádiz, les voy a decir, oye, si recetas de lo mío y no recetas lo de la competencia a final de año, te voy a pagar un viajecito a ti y a tu mujer a las Islas Seychelles. Corrupción entre ciudadanos particulares. Eso supone, esa acción de esa visitadora médica, es decir, de una empleada de una empresa, que también Farmax responde penalmente. Vamos a verlo. ¿Lo hace en nombre de Farmax? Sí. Porque a los ginecólogos se presenta, hola, soy la visitadora de Farmax. ¿Lo hace para beneficiar a Farmax? Hombre, lo hace para cobrar bonus a final de mes, pero es verdad que cuanto más medicamentos venda ella, más también vende la empresa y por lo tanto sí que indirectamente está beneficiando a su empresa. ¿Lo hace en el ejercicio de sus funciones societarias? Claro, esta mujer se dedica a vender fármacos y lo hace con ocasión de que está vendiendo fármacos. Porque hubo un caso, me acuerdo, en la planta tercera del Corte Inglés de Princesa de Madrid, en que el jefe de planta, el guarro de él, cuando las chicas a las 8 de la tarde se marchaban a casa, puso, y el otro día vimos que en Valladolid también pasó, una cámara oculta en los vestuarios para grabar a las chicas cómo se cambiaban de ropa. ¿Eso es función propia del Corte Inglés? No. Por lo tanto, es un delito individual hecho por una persona que trabaja en el Corte Inglés, pero que no lo hace en el ejercicio societario. Por lo tanto, se desmarca la empresa de la acción que haya hecho su propio trabajador. Lo digo por si algunos sois empresarios
contrarios, no tengáis miedo. Si el delincuente que trabaja en vuestra empresa hace un delito que no lo hace en el ejercicio de las funciones sociales de vuestra empresa, no arrastra a la culpabilidad a vuestra propia empresa. Pero, cuarto lugar, y esta visitadora médica hizo esa corrupción a esos médicos porque nadie le supervisaba, vigilaba y controlaba desde la empresa, y ahí estaría la madre del cordero. Para eso está el compliance. Si se han establecido políticas de compliance en la empresa en la que se ha explicado a todo el personal que no se puede corromper a los médicos con ocasión de vender, pues se divorciará el consorcio y irá esa visitadora médica delincuente a la cárcel, pero no arrastrará a la responsabilidad penal y no tendrá que pagar ninguna multa la empresa para la que esta persona trabaja. Esta es un poco los dos niveles de responsabilidad que establece la empresa. Y acabo diciendo que en esa reforma de 2015, o explicando mejor algo que he dejado un poco en el aire, lo que estableció, el salto cualitativo que dio, fue que ese divorcio que puede haber entre la persona física que comete la acción criminal, sin la cual nunca se podría cometer delitos por las empresas, y la responsabilidad de la propia empresa, se pueden divorciar en el caso de que la empresa implemente políticas, distintas políticas de prevención penal, que es lo que el Código Penal llama los modelos que las empresas pueden practicar. Les diré pues 10 o 12 y con eso acabo la charla, para que me entiendan un poco qué cosas puede hacer nuestra empresa para que, aunque tengamos directivos o aunque tengamos trabajadores que son desleales y cometen delitos sin nuestro permiso, no nos acaben arrastrando ante un juez penal, teniendo que poner una sanción penal y teniendo que sufrir pues males reputacionales, etcétera, etcétera, que son el compromiso del órgano de gobierno de implantar cultura de cumplimiento. Está muy bien que Danone se haya reunido todo su consejo de administración y haya tomado una decisión que sea: decidimos que a partir de mañana en esta empresa tolerancia cero con las actuaciones no éticas. Y está muy bien, porque si lo dice el consejo de administración, quiere decir que desde el rey para abajo todos se tienen que someter a esas premuras éticas que establece la cúspide, el top de la dirección. La puesta en marcha de medidas de modelos que sirven para corregir, para minorar, para eliminar incluso riesgos. Muchas veces los jueces sabemos que el riesgo cero no existe y por lo tanto muchas veces se ha cometido un delito en una empresa porque es que había mucho riesgo de cometerlo y sin embargo no ha tenido la culpa la propia empresa, en cuyo caso, si vemos que una empresa ante el riesgo de contaminar establece un montón de políticas para prevenir, eliminar, y si no puede eliminar, minorar enormemente el riesgo, pues tenemos que valorar la actuación de esa empresa y eliminarla del campo penal. Por ejemplo, el otro día, nos acordarán unas lluvias muy horrorosas que hubo en el Levante, cayeron unas lluvias muy fuertes, casi inundativas, sobre Cartagena, y en Cartagena hay una gran refinería que la lleva Repsol, y se rompió una tubería y se contaminó parte de aquella zona. Pero es que el mismo día que se rompió la tubería, los trabajadores de Repsol ya estaban arreglándola. Por lo tanto, dijimos, bueno, mire, no se puede evitar que unas lluvias que están por encima de la cantidad normal cometan una ruptura. Lo que sí se puede evitar es tener 15 días ahí abierto, que si voy, que si no, que si lo arreglo, que si no lo arreglo, que si no me muevo. No, no. En ese caso podrá responder la empresa por poco diligente, pero en este caso Repsol, el mismo día que tuvo el problema, lo intentó aminorar, y eso es lo que los jueces tenemos que valorar para excluir del proceso penal a esas empresas. Está el canal, no me ha dado tiempo, si quieren ahora el debate, porque la directiva de whistleblower, que ya va a entrar en vigor, obliga no solo a las empresas de más de 50 trabajadores, sino también a las administraciones públicas y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Por lo tanto, los 3 alcaldes a los que he tenido el placer de saludar esta mañana, el año que viene no, el siguiente, estarán obligados a tener canales de denuncias y a proteger a los denunciantes anónimos y que lo hacen de buena fe, con medidas que esa directiva establece de no represalia sobre aquellas personas que a través de los canales públicos o privados denuncian las irregularidades que ven en las empresas. Por lo tanto, a partir de ya, porque las directivas entran en vigor a los 20 días de que se publican en el diario de la Unión Europea, aunque los Estados tengamos 2 años para transponerla en nuestra normativa interna, y por lo tanto ya se puede exigir, y un sindicato podría ir a un juez a decirle, oiga, que se aplique ya esta normativa de whistleblower, aunque no se haya transpuesto, si los mandamientos son claros, y yo me la he leído, y es una norma directamente aplicable. Se puede aplicar la doctrina Bodino perfectamente, y por lo tanto es perfectamente pedible ante un juez. Y exige que estas empresas, cualquier empresa en España que tenga 50 o más trabajadores, ya tenga que implementar canales de denuncia.
denuncias. Luego explica cómo son esos canales, no tiene por qué ser un canal interno, puede gestionárselo un despacho de abogados y puede externalizarlo, debe, porque exige el deber de neutralidad, etcétera, etcétera. Y hay empresas que se dedican perfectamente a estas cosas. La formación, claro, hay que formar a los directivos, hay que formar a los empleados, porque una empresa que no sabe que algo es delito, pues al final acaba cometiendo ese delito. ¿Cómo se iba a imaginar a alguien que trajo un riñón que había que cumplir la ley de trasplante de órganos porque si no podías traer un riñón y te podías meter en un delito, ¿no? Jornadas de concienciación, auditorías, importantísimas las auditorías internas, externas, los chequeos, los test de estrés, las pruebas, los simulacros, los test de resistencia, la gamificación, las políticas de relación con grupos de interés, folletos, información web, avisos de contratos, consultas, circulares, recomendaciones, buenas prácticas. Yo me acuerdo de una empresa de aquí que siempre regalaba un jamoncico por Navidad y claro, cuando se implantó el compliance en la empresa, la primera consulta que tuvieron que resolver, oiga, soy el compliance officer de Jamones Martínez, ¿podemos seguir regalando un jamoncico por Navidad o esto es cohecho entre particulares del artículo 286 bis del Código Penal, ¿no? Y entonces el compliance officer informó a toda la plantilla en qué casos se podía regalar, porque no estabas comprometiendo la imparcialidad de nadie, en qué casos se acababa la cesta de Navidad, el jamoncico, etcétera, etcétera. Las segundas opiniones y luego, por supuesto, todos los modelos. El código ético, el código de conducta, los códigos de buen gobierno, la responsabilidad social corporativa, los planes de transparencia, los pactos de integridad, el plan de prevención de delitos, el plan de prevención de riesgos laborales, de protección de datos, de blanqueo, el antiacoso, antidiscriminación sexual, el plan ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, a cabo, si un juez, el abogado, el compliance officer le lleva todos estos documentos, oiga, mire, todo esto es lo que llevamos haciendo en esta empresa durante los últimos 5 años para prevenir delitos, es verdad que alguien de la empresa ha hecho esa cosa que es ilegal y que es delictiva, pero no lo ha hecho con la connivencia de la empresa, porque fíjese todos los trabajos, políticas de compliance que hemos implementado tratando de que esto no ocurriera. Luego que esta persona, porque el mal es libre, yo no sé si cualquiera de ustedes ahora va a salir y va a decidir matar a alguien. Nunca podemos leer, joder, si hubiéramos podido leer lo que la gente piensa, qué rápido hubiéramos acabado con el procés y con otra serie de cosas, pues no podemos evitar lo que no podemos saber, pero sí le podemos decir, señoría, ese señor ha eludido fraudulentamente todas estas políticas de compliance que nosotros hemos puesto en la empresa, siéntele a él en el banquillo, pero a nosotros divórcienos y absuélvanos. Nada más y muchas gracias.